Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a este programa Noches de Cultura. Hoy estamos desde la Escuela El Roble. ¿Y por qué desde la Escuela El Roble? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia acerca de los barrios que surgen después del centro de la ciudad de Punta Arenas. Recordemos que en 1961 hay una tromba que ocurre en la ciudad de Punta Arenas y deja una serie de familias sin casa. Pues bien, a partir de este año empiezan a surgir, empiezan a poblarse, a formarse las barriadas hacia el lado este de la ciudad de Punta Arenas, y ya a mediados de la década de los años 60 se empieza a formar los barrios del 20 de noviembre, los barrios de Fray Casiano y por supuesto El Roble de Punta Arenas. La escuela de El Roble de Punta Arenas aparece en 1973 y hoy, en el año 2023, esta escuela está cumpliendo 50 años de haber sido fundada. Por esa razón, estamos aquí en la Escuela El Roble y nos acompaña en esta primera parte del programa Noches de Cultura el señor Don Demetrio Arrieta. Don Demetrio Arrieta, según nos contó ahora, fuera de cámaras, fue la tercera familia que llegó aquí a la ciudadela de El Roble. Don Demetrio, más o menos ¿en qué año llega usted con su familia aquí a la ciudadela El Roble? Bueno, si mal no recuerdo, año 73. En el 73. En el 73, y solamente había dos familias habitando la primera etapa del Roble que abarcaba toda esta primera sección donde está la escuela, que eran aproximadamente 600 viviendas. Ya construidas. Ya construidas, sí, señor. Pero no habitadas. No habitadas, no. Muy bien. Estaban en el proceso de comenzar a otorgar los derechos a las familias. Ajá. Sí. Por supuesto. ¿Y esta parte donde está la escuela qué era? Bueno, aquí estaba el lote, que era un lote del Estado, y primeramente cuando ya se comenzaron a llenar las casas y comenzó a haber la necesidad de que hubiese un centro educativo aquí en la zona, pues los padres de familia, los vecinos que vivíamos en la zona, comenzamos a presionar, porque los hijos nuestros teníamos que llevarlos hasta Punta Arenas. ¿Hasta el centro? Hasta el centro de Punta Arenas tenían que ir nuestros hijos a estudiar. Y entonces era un poco oneroso y después un poco difícil también por los transportes. Y por esa razón pues comenzamos a presionar. Lo primero que se hizo fue el Ministerio de Educación comenzar a otorgarle, a las primeras clases en las casas que estaban deshabitadas. Entonces ahí en cada casita de esas se formaba un grupo de diferentes niveles. Ajá. Digamos de primero, de segundo, sí, correcto, de tercero. En casas que no estaban habitadas. En casas que ¿Y dónde estaban esas casas? Aquí en los alrededores más o menos. Ajá. Se las ubicaron casi que cerca de aquí donde está. De este lote, donde ahora está la escuela. Sí, correcto, así fue. Sí. Así comenzó. ¿Y quiénes serían los primeros maestros que llegaron? Wow, eso sí. Tengo así algunos, hace mucho rato, 50 años, claro, hace rato. Por ser. Algunos recuerdos de algunos, como por ejemplo Arabela Espinosa. Arabela Espinosa, fue una, porque la recuerdo muy bien porque fue la maestra de mi hija mayor, doña Arabela, y era vecina mía. Ya claro. También. Sí, Arabela fue de las primeras que llegó aquí también. Doña Marta, que todavía es vecina, no sé, aquí en El Roble. Sí. Doña Marta, ¿qué es? Bueno, no recuerdo ahorita en este momento el apellido. Sí. Doña Marta, y a la par estaba también otra maestra. Bueno, todas las maestras de por aquí, de la escuela, fueron vecinas mías en ese momento. Y entonces tengo apenas unas cuantas que recuerdo, no son muchas las que recuerdo, pero sí. Tampoco eran muchos los primeros grados que había en ese entonces. Claro. ¿Y cuánto tiempo pasa desde ese momento hasta que se empieza ya la construcción
de este centro educativo? Bueno, creo que fue un año lo que duró. Fue muy rápido que se decidió construir la escuela. Creo que fue un año lo que se dio, 1 o 2 años a lo sumo, me parece, que se dieron clases en las casas y ya después ya se trasladaron aquí a la escuelita, que obviamente que era una escuela mucho más pequeña en ese entonces. Me tocó el privilegio de ser uno de los primeros presidentes de la Junta de Padres de Familia. Y como miembro de esa junta, pues me tocó lidiar con muchas de las cosas que se estaban dando, problemas y necesidades de la escuela. ¿Qué problemas había? ¿Qué necesidades? Bueno, necesidades obviamente que muchas, porque una escuela nueva requiere de muchos insumos y en ese entonces el Ministerio de Educación no estaba supliendo la totalidad de las necesidades de las escuelas. Una escuela que estaba empezando y pues los padres nos organizamos y comenzamos a ayudar a que pudiera la escuela pues arrancar con sus cosas básicas. Y después, qué sé yo, hubo que arborizar, porque era un terreno que estaba totalmente despoblado. Entonces, recuerdo que sembramos, qué sé yo, mangos, marañones, mucho frutal se sembró, que ahora, pues recorriendo, obviamente que con el crecimiento de la escuela, pues ya no veo ninguno. Ya no están esos árboles, ya no están ¿verdad? esos árboles, ¿no? Sí. Bueno. Inclusive el terreno que está al otro lado, ahí inclusive en los primeros años del Roble hicieron fiestas, ¿verdad? Correcto, sí. Ahí ponían carruseles y ponían una plaza de toros y todo eso. A mí me tocó ser parte de los organizadores de esas actividades, porque luego de que estuve aquí en la escuela, pues me tocó también ser parte de la Junta de Desarrollo Comunal. Fui presidente, fui miembro, como tesorero, en todos los puestos anduve. Durante el tiempo que yo vivía aquí en el Roble, que fue alrededor de 25 años, siempre estuve involucrado en los asuntos comunales. ¿Cómo eran esas primeras familias que llegaron aquí a poblar el Roble? ¿De dónde venían? Bueno, la mayoría de las familias que venían para acá eran de aquí, de la zona, de Punta Arenas. ¿De Punta Arenas? Sí, de Punta Arenas. Yo, por ejemplo, vivía en Boca Barranca, muy cerca de acá. Yo estos terrenos los conocía porque esto eran pastizales aquí y eran lagunas, esto era muy pantanoso, hubo que rellenarlo para construir todas estas casas. Entonces, esto era una zona donde lo que se sembraba era arroz, básicamente. Y la gente que vino a vivir aquí era gente de la zona de Punta Arenas, la mayoría de la gente de Punta Arenas, algunos que otros de zonas un poco más alejadas, pero la mayoría era de la zona. ¿Y cómo era la vida en el Roble en esa época? Bueno, era una vida bastante tranquila, muy diferente a lo que oigo que se vive hoy. Sí. Ya yo tengo 25 años de haberme ido de aquí del Roble, vivo en Esparza ahora, y sí conozco por referencias de que, bueno, es la descomposición social que se da en todo el país, ¿verdad? Claro. Aquí, pues el Roble pues, no se escapa de eso, en ese entonces era muy bonito. Era muy tranquilo y bueno, como era todo el país, ¿verdad? Sí, y había iluminación pública y todo eso, los servicios públicos estaban bien en esa época. Ya aquí la urbanización en sí, ¿verdad? Ya existía la iluminación. Obviamente que secciones que no estaban, digamos, habilitados porque no estaban poblados, pero la parte que se iba poblando la iban habilitando y entonces iban iluminando. Todo estaba asfaltado, sí, ya todo estaba bien construido. ¿Y usted recuerda más o menos, tal vez, cuántos niños empezaron a llegar aquí a la escuela, ya cuando estaba el edificio? Bueno, no cuántos, pero sí recuerdo que sí se tenía de los primeros, de primero a sexto, y tal vez había unos 2 primeros, 2 segundos, y ahí era uno y uno y uno. ¿Y quién ocupaba la dirección en esa época? Mire, no recuerdo el nombre, era un señor que era, creo que era de Alajuela o de Palmares, de por ahí, ese señor, que lo habían nombrado, sí. Él no era de la zona, pero sí,
Fue un hombre que se preocupó mucho por dejar bien desarrollado todo lo que se estaba haciendo. Y bueno, y usted me dijo ahora que había muchas necesidades. ¿Con cuáles necesidades comienzan ustedes a luchar para ir haciendo crecer este centro educativo? Bueno, por ejemplo, se necesitaba un polígrafo. Ajá. Hubo que hacer actividades, ¿verdad?, para poder comprar un polígrafo, que era lo que se usaba antes. Claro. Es máquina, sí, claro. Eso no, con la modernidad, pues sí. Uno habla de un polígrafo, la gente no sabe de qué se está hablando. Sí. El polígrafo, bueno, para quienes no saben, era la máquina que se utilizaba para hacer los exámenes, para producir material, ¿verdad? Y se utilizaba una matriz que se llamaba stencil en inglés, eso, correcto, sí. ¿verdad? Y esa matriz se escribía a máquina, y la gente se equivocaba y tenía que borrar con aquel líquido rojo, ¿se acuerda? Claro. Y luego se hacía un embarrijo de tinta por todo, ¿verdad? Todo quedaba uno negro, ¿verdad? Claro. Entonces, una de las primeras necesidades fue el polígrafo. Fue polígrafo, una máquina de escribir, porque el director no tenía una máquina de escribir, había que... con el pasar de los años, pues tengo una anécdota que puedo contar, porque estos aparatos fallan, y aquí en Punta Arenas no había quien los reparara. Entonces tuve que venir un día a hablar con el director para tomarlo, llevarlo en mi carro y llevarlo a San José para repararlo. Alguien me vio sacando la máquina y sacando el polígrafo, y me acusó penalmente. ¿De veras? De que me habían visto robarme el polígrafo de la escuela. De la escuela. Y la máquina de escribir. Y la máquina de la escuela, y la máquina de escribir, correcto. Sí. Y son esas cosas que uno, cuando uno acepta esos puestos de servirle a los vecinos, a las comunidades, está puesto uno a eso. Por supuesto. Sí, eso. Pero entonces también es interesante, don Demetrio, porque significa que como que la gente estaba pendiente de la escuela. Sí, muy involucrada. Y querían cuidar las cosas. Sí, la gente estaba muy involucrada en la escuela. Una reunión de padres de familia era masiva, las reuniones, la gente venía y quería saber cómo estaban las cosas. Yo me imagino que ahora eso se ha ido perdiendo. Ya no conozco exactamente el asunto, pero por ahí pienso que va el asunto. Ya no va a ser tan masiva las reuniones. Bueno, sí, ahora, después de usted, pues vamos a hablar con la directora, vamos a hablar con una de las docentes, pero es probable que ahora ya el interés de los mismos padres de familia por los estudiantes, pues haya disminuido, ¿verdad? Sí, posible, y usted apuntó otro asunto ahí muy importante hace un ratito, la descomposición social, ¿verdad? Sí. Ahora ya la vida es diferente. Ya estos niños, desde pequeñitos, ya muchos tienen otras costumbres, claro. ¿verdad? Sí. ¿Cómo eran los niños en esa época? Mire, era tan bonito verlos, porque había una libertad y una paz, una tranquilidad con la que dejaba uno, por ejemplo, sabía que los hijos de uno salían, iban y volvían, y no se preocupaba uno porque no había los problemas que hay ahora, que hay que estar, como dicen, con el ojo puesto, porque los hijos, ahora hay que cuidarlos de una manera diferente. Por supuesto. En esa época era muy bonito, jugaban libremente y las cosas eran muy diferentes. No había tampoco las leyes que hay ahora, que yo guarde un maestro le diga a un niño alguna cosa porque le llame la atención, porque ya viene la mamá o el papá a reclamarle a ese maestro. Claro que sí. Y no solo según lo que pase, hasta demandar. Por supuesto, sí. Son esas cosas que han pasado. Estamos en la escuela El Roble. Esta escuela está cumpliendo 50 años de haber sido fundada. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales formados con visión global, metodologías activas de simulación práctica y herramientas tecnológicas. Excelencia es educar a las nuevas generaciones en la enseñanza del inglés, con novedosas tendencias facilitando su formación y aprendizaje. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia.
Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli, Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Regresamos con su programa Noche de Cultura. Estamos desde la Escuela El Roble de Punta Arenas, que precisamente está cumpliendo 50 años de haber sido fundada. Nos acompaña en esta parte del programa la docente Vanessa Matarrita Umaña, quien hoy es docente aquí de la escuela, pero en otro tiempo más atrás fue alumna. Bienvenida, buenas noches, doña Vanessa. Buenas noches, mi nombre es Vanessa Matarrita Umaña, soy egresada de la Escuela El Roble. Hoy día soy funcionaria de esta institución, soy docente de primaria de primer y segundo ciclo, soy maestra de sexto grado. Vanessa, ¿qué se siente haber sido alumna y ser docente? En el mismo centro. En el mismo centro. Bueno, a mí me siento muy orgullosa de ser docente de la institución donde yo estudié mis 6 años de primaria. Me siento muy feliz cada vez que hay actividades educativas y extracurriculares de esta institución. Y me enorgullece porque cada vez veo que está agrandándose más la institución, porque cuando empezamos era una institución muy pequeña y hoy día ya la tenemos un poquito más grande, más bonita, hay mejores servicios que cuando yo inicié mi primaria. ¿Cuándo inició usted su primaria, Vanessa? Mi primaria la inicié en el año 1981. ¿Y cómo era la escuela en esa época, Vanessa? Bueno, en esa época era una escuela muy pequeña, ¿verdad? Era una escuela pequeña, pero muy acogedora. Era una escuela muy bonita, donde habían no muchos estudiantes, pero los que habían eran los que hacían lo bonito de la escuela. Una escuela con pocos docentes también, ¿verdad? Siempre existió el servicio escolar, el de comedor escolar. El patio para poder recibir educación física, ¿verdad? Pero sí, es una escuela que hoy día no es la misma, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, han habido proyectos muy bonitos hoy actualmente, que anteriormente ni se pensaba tener, ¿verdad? Pero hoy día sí han habido muchos proyectos muy lindos en esta institución. ¿Cómo cuáles, Vanessa? Bueno, teníamos el mariposario. Actualmente, ¿verdad? Tenemos el mariposario, tenemos la huerta escolar, ¿verdad? Bueno, tenemos ya un gimnasio, ¿verdad? Donde los niños practican el deporte en educación física. Antes lo teníamos que hacer en el patio, ¿verdad? En esa plaza pequeña que hay ahí. Pero sí hay muchos proyectos. Hubo también hace algunos años proyectos de aves, ¿verdad? Teníamos diferentes tipos de aves en nuestra institución y bueno, infinidades de cosas y servicios que también hoy brinda la institución. ¿Cómo funciona eso del mariposario? Bueno, el mariposario, bueno, lo poquito que digamos que yo me he metido, ¿verdad? En ese proyecto,
Es una compañera que de Bandera Azul, creo que eso viene a través del programa de Bandera Azul. Se inició ese mariposario, ¿verdad? Se empezaron a comprar las pupas y entonces se construyó un mini, digamos, estante o departamento, un aula, ¿verdad? Sí, para que ahí se empezaran a hacer lo del criadero de las mariposas. ¿Y los niños cómo participan en esto? Los niños participaban mucho en ese tiempo, ¿verdad? Participaron al inicio del mariposario en llevarles comida, digamos, las frutitas y todo eso a las pupitas, ¿verdad? Ahí en el mariposario. Y también ellos hacían investigaciones. Entonces, muchas veces el mariposario fue como algo que los instruyó para también hacer monografías en lo que es la feria científica. Porque ellos empezaron a investigar sobre lo del mariposario y muchos niños hablaron sobre el mariposario que tenemos hoy día, o sea, en la escuela. Bueno, usted fue alumna y ahora docente. Ahora usted tiene un grupo de alumnos a su cargo. ¿Cómo podría usted comparar estos alumnos que tiene hoy con los alumnos donde usted estaba como alumna y que eran sus compañeros? ¿Hay diferencias? ¿Hay semejanzas? ¿Se parecen o no se parecen? Bueno, no se parecen. No se Somos parecen. totalmente, digamos, una generación diferente, digamos, hace casi, ¿qué le puedo decir? Casi 40 años, ¿verdad? Okay. Una generación diferente a la que hoy actualmente es. Ajá. Digamos, en el caso de mis alumnos, de mis estudiantes, que es los actuales, que es de sexto grado, ya ellos tienen otra mentalidad, otra forma de ver las cosas, otra perspectiva de ver, digamos, el mundo que estamos viviendo hoy. No era como antes que nosotros llegábamos, traíamos muñecas o jugamos jaxes o cromos, ¿verdad? Cromos, eran sí, sí. Los cromos, que eran juegos tradicionales. Claro. Hoy día Eso no existe. eso ya no existe. Ya ellos, la tecnología los ha absorbido totalmente. y han sustituido todos esos juegos tradicionales por la tecnología. Y por un celular. Y por un celular. ¿Verdad? Exactamente. Y entonces, ¿cómo ve usted? ¿Son mejores aquellos o son mejores estos? ¿Tienen más ventaja aquellos en los que usted estaba? ¿O tienen más ventaja estos? En fin. Bueno, en comparación no podemos, digamos, así como compararlos exactamente, porque en aquel tiempo habían otras oportunidades, otras formas de estilos de vida. Claro. Hoy actualmente hay diferencias, pero rescatando esta juventud de ahora o esta generación de ahora, pues no del todo son malos ni nada de eso, sino que son estudiantes que ya no tienen esa misma, digamos, conciencialización de lo que es el juego tradicional. Ahora ellos buscan otra cosa. Pero sin embargo, hay, como dicen, semejanzas en que sí hay alumnos muy buenos en conducta, en rendimiento académico, como cuando yo estuve en la escuela, ¿verdad? Que o sea, no quiere decir que como éramos de antes eran los mejores, no. En aquel tiempo también existían los vagos y todo. Exactamente. Sí, claro, por supuesto. Exactamente. Sí. Nada más que ahora con diferente tiempo, Sí. ¿verdad? Diferente tiempo. Y dígame una cosa, bueno, ahora se habla mucho de descomposición social y de, bueno, todo esto. ¿De qué manera afectan las leyes actuales que defienden mucho los derechos de la niñez y la adolescencia a los docentes? ¿Los afectan? ¿Les favorecen su trabajo? ¿Están de alguna forma como atados? En fin, ¿cómo es ahora ser docente? Bueno, ser docente es una profesión que realmente, yo siempre lo he dicho, hay que tener vocación para cualquier profesión que uno tenga. Pero el ser docente hoy día, pues nos ha limitado a muchas cosas, ¿verdad? Nos ha limitado que antes nosotros queríamos, digamos,
llamar la atención para corregir o para mejorar el comportamiento de un estudiante. Pero hoy día las leyes, en especial la que acabamos de tener, la 9.999, que nos tiene, como dicen, amarrados, ¿verdad?, de las manos, y sí creo que ha afectado, porque ya nosotros como docentes no hallamos la forma de cómo corregir a un niño o cómo llamarle la atención a un niño, ¿verdad? Porque ya todo es leyes, que lo van a denunciar, que lo van a ir a acusar. Entonces eso yo creo que se va perdiendo el respeto hacia el docente. O sea, el niño va perdiendo el respeto al docente, sabiendo que ya el docente no va a tener ese mismo dominio en el aula. Porque antes yo me acuerdo que lo que la maestra decía y uno tenía que cumplir, ¿verdad? Si no le implantaban un castigo, digamos, claro, que lo apuntaban o lo dejaban sin recreo o le llamaban la atención o le ponían las quejas a los padres de familia. Hoy día, más bien, si uno trata de llamarle la atención para corregirlos, más bien uno hasta sale denunciado, porque tal vez uno, en la manera como se lo dice, tal vez el padre no va a estar de acuerdo. Entonces yo siento que las leyes han venido a ponernos en desventaja en la educación, porque es cierto, también puede existir leyes que ayuden a que el niño no, digamos, no uno incurrir en un estudiante, en el comportamiento, porque en lastimarlo, en agredirlo, pero sí también nos ha puesto en desventaja. ¿Por qué? Porque, digamos, ya nosotros no sabemos cómo llamarle la atención. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mejorar nosotros el rendimiento académico y conductual de un estudiante dentro del aula, donde no tenemos solo 10, tenemos 25 alumnos, y todos con caracteres diferentes, con emociones diferentes, con cosas diferentes, ¿me entiende? Entonces, actualmente esas leyes están bien, bueno, si quieren hacer leyes y todo, pero también que no dejen de un lado la protección al docente, porque yo siempre he dicho, el docente debe ser la autoridad en el aula, el que debe, digamos, como alumno, tener el respeto hacia esa persona, y no que ahora más bien los chiquillos son los que lo mandan a uno, a los estudiantes, o sea, los estudiantes nos quieren mandar a nosotros. Entonces, todo eso yo siento que se podría ver de qué manera se puede mejorar eso, ¿verdad? Usted como docente ha tenido ahora problemas con alumnos, con padres de familia, a raíz de los comportamientos de los niños, de las niñas. Bueno, en fin, ¿tiene algunas anécdotas alrededor de esto? Bueno, anécdotas tengo un montón, ¿verdad? Bueno, pero cuéntenos alguna. Digamos, yo es que, digamos, desde que soy maestra, bueno, que he tenido una guía que es mi mamá fue maestra, claro, ¿verdad? Mencionemos su nombre. Mi mamá se llama Roxana Umaña Fuentes, ella fue maestra de aquí también, ¿verdad? Fue una de las primeras maestras de aquí de la Escuela El Roble. Entonces, con respecto a las anécdotas, pues yo siempre, antes de hacer algo, yo le consulto a mi mamá, digamos, mami, ¿cómo puedo actuar ante una situación así, ¿verdad? ¿Qué me sugiere? Hay veces que son casos que pasan así, fortuitos, que usted no se da cuenta y que tiene que actuar en el instante, claro, ¿verdad? Pero sí, yo desde un principio he sido de que yo doy las pautas desde el primer día de clases, y a mis padres de familia también. En la primera reunión yo les hablo cómo es mi forma de actuar ante mis estudiantes. Yo a veces sí soy muy alcahueta, entonces a veces me quieren como pasar encima, ¿verdad? Pero ya, cuando ellos me ven con los ojillos, ya me dicen, la niña está brava, ¿verdad? Entonces ya ellos empiezan y se comportan. Pero no, anécdotas muy positivas, porque digamos, hasta el momento, mis 30 años de servicio, no he tenido ningún problema con ningún padre de familia, gracias a Dios, ¿verdad? Y con el comportamiento de los niños, ¿cómo es ahora? El de este grupo, el de este año, bueno, es que el año pasado yo también di sexto, o sea, soy como titular de maestra de sexto, ¿verdad? Este año estoy dando otra vez sexto, y yo en mi casa me pongo a comparar, son totalmente
diferentes. Diferentes. Aunque sean de un año de diferencia apenas. Sí, son muy diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Viera que, y es que eso yo creo que es del mismo contexto donde son los estudiantes, de dónde vienen, la familia y todo eso. Porque, digamos, los del año pasado eran grandototes, parecían que fueran como hermanos míos, pero eran muy niños, ¿verdad? De mente. En cambio estos son chiquititos, pero ellos son como más avispados, más hiperactivos, ¿verdad? Pero sí son, cada año son más diferentes las generaciones. Y más difícil. Y más difícil. Gracias a Dios ya espero en Dios cumplir mis 3 años más de servicio para a ver si me jubilo, si Dios lo permite. Bien, así es la educación. Ahora así es trabajar como docente aquí en la Escuela El Roble, que es una de las escuelas mayores de la ciudad de Punta Arenas, ya con 50 años de edad. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales líderes en arquitectura, formados con calidad académica UH y planes de estudio actualizados que los preparan para edificar con bases sólidas el mañana. Excelencia es contar con una nueva y moderna sede, tecnológicamente equipada, donde te formarás en un ambiente que fomentará tu creatividad e inspiración. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli, Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Regresamos con su programa Noche de Cultura. Estamos desde la Escuela El Roble, que precisamente está cumpliendo en este año 2023 50 años de haber sido fundada. Nos acompaña en este momento el profesor don Álvaro Saborío Álvarez, quien fue precisamente el compositor de la música y la letra del himno de esta escuela. Don Álvaro, bienvenido al programa Noches de Cultura. Muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos, don Álvaro, usted ha trabajado en varias escuelas de Punta Arenas. Sí, es correcto, escuela y colegios. Escuelas y colegios. Sí. ¿En cuáles escuelas y colegios ha trabajado usted? El Carmen, Delia, aquí El Roble, Moricaña, Juanito Mora, Manuel Mora, la escuela de Paquera, Julio Acosta, Doña Cecilia, Río Grande, y colegios Martín Nocturno Diurno, aquí el Técnico, el Liceo de Miramar y el Agropecuario de Paquera. Bastante. Y en la universidad estoy con la UNED dando unos talleres. Ajá. Y con el colegio, el CUP, también dando talleres. Entonces tiene una trayectoria en la docencia bastante amplia. Sí, es correcto. Ya está jubilado, por supuesto. Hace 20 años, 20 y algo. 20 años de jubilado. Sí. Wow. Tengo tutoría de varios himnos. Ajá, sí, a eso iba a preguntarle. Entiendo que usted ha escrito, ha compuesto varios himnos de varias instituciones educativas. ¿De cuáles instituciones? Todos han sido letra y música. La escuela Fray Casiano,
Río Jalandia, Manuel Mora, Isla Venado, Escuela del Roble. Sí. ¿Usted trabajó en esta escuela? Sí, señor. ¿En qué tiempo trabajó aquí? Más o menos, ¿qué? 2007 para atrás. Del 2007 para Más atrás. o menos, sí. Como yo estaba interino, entonces yo vine a hacer unos permisos de un compañero de música que se enfermó. ¿No? Pues yo vine a trabajar aquí. Ya, ¿y fue en esa época que usted compuso el himno de esta escuela o lo había compuesto antes? Previo se hizo un himno. Se hizo un himno. Sí. Antes de que usted llegara. Bueno, la época en que yo llegué, se hizo un himno. Ajá. Lo que pasa es que no sé qué pasó, porque por lo general yo hago los himnos y los dono a las instituciones, a las escuelas. Yo no les cobro nada, nada más que yo dejo ahí el himno. Eso fue lo que hice, se tomó el himno, siempre había una comisión que estudiaba la letra y la comisión la aprobó y todo estuvo bien y quedó en archivo. Cuando al tiempo vino la niña Ailey, me llamó, me dijo que necesitaba que le hiciera el himno de nuevo porque había, no sé qué fue lo que pasó, que se había extraviado. Entonces usted lo hizo antes de trabajar aquí. Sí, pero luego se reconfirmó en el tiempo de doña Ailey. Ella era la directora. 2007, ajá, más o menos 2006, 2007. Ajá. Que ya estaba el himno. Aquí tengo yo la letra de este himno, ¿verdad? Y precisamente la primera estrofa hace alusión al nombre del lugar, al nombre de la población, que al árbol del roble, ¿verdad? Sí, correcto. Dice, como un roble muy erguido, fuente de inspiración, árbol grande y florido, surge nuestra institución. Ajá. Sí, digamos que fue de ese árbol que es robusto, ¿verdad? Y que por medio de... Y que abundaba en esta zona. Por cierto, hay frente yo vivo ahí por la comisaría, todavía hay uno. Hay un roble. Sí. Ajá. Hay un roble grande. Muy bien. ¿Y cómo cuando usted trabajó aquí, cómo era el ambiente de trabajo, cómo era la comunidad, cómo era el comportamiento de los niños? Que ya lo hemos hablado con una docente que estuvo aquí antes, con el presidente, el primer presidente de la Junta. Muy bueno, excelente. Más que yo era de esta comunidad. Yo vivo, digamos, la comunidad donde yo vivo es la sección es la segunda etapa. ¿No? Esta es la primera, creo. Entonces, el venir a reponer, porque era reponer, yo estaba, digamos, mi propiedad o donde me nombraron fue en La Mora y Caña. Entonces yo venía a reponer lecciones aquí. Digamos que a completar. A completar, es correcto, que se llamaba antes. Ajá. Y usted impartía música. Música. ¿Y cómo eran las clases de música en ese momento? ¿Cómo son ahora? Hagamos una comparación, a ver. Bueno, yo sé que usted no está ahora, pero... Sí, no, yo he trabajado en escuelas y colegios privados después de que estaba... De jubilado. Sí. No, la música siempre se manejó de una manera didáctica, digamos así. Siempre la música se trabajó con adecuación. Desde los años 80, 80 y algo que yo empecé en Fray Casiano. Digo yo adaptación porque el niño que no entendía uno le explicaba, el niño que se quedaba un poquito atrás, uno, porque la característica de la materia lo permitía. Y después, a los años, vinieron las famosas adecuaciones que había que hacerle a los niños. Ya en música ya estaba impreso eso, casi que sí. ¿Usted utilizaba instrumentos musicales para dar su clase? Sí, por lo general en las instituciones donde yo trabajé con estudiantinas. Ajá. Sí, yo les daba cursos de guitarra, instrumentos de cuerda, percusión y otros instrumentos. ¿Pero usted en la clase? En la clase yo trabajaba con guitarra. Con guitarra. Sí, ese era mi instrumento. ¿Y qué tipo de música se enseñaba? Bueno, aparte de las músicas de los himnos nacionales y todo eso, ¿verdad? Que ya se acostumbra
me imagino que está como establecido en los programas, Sí. enseñar, pero a veces se recurre a otro tipo de música, popular o algo así. Dependiendo del nivel, Ajá. se trabajaba mucho a rondas, el cual permitía que los niños se le hicieran dinámicas. Y dependiendo de lo que se iba a ver, por ejemplo, cuando se iba a ver lo que eran las notas musicales, las negras, corcheas y todo eso, el mismo niño ahí en el aula, ahí sentado, se trabajaba con rítmicas. Entonces ellos trabajaban con los pies, trabajaban con las manos y empezábamos a cantar una canción con los pies, con las manos. Bueno, ahora vamos a hacer negras, ahora. Y entonces ellos empezaban a aplicar la lectura musical por medio de dinámicas, por medio de juegos. Después sentados, después ya se les ponía de pie, el cual se les daba discriminación auditiva. Entonces de la discriminación era que en determinado momento yo les daba una indicación y ellos tenían que pegar un brinco y hacer un hop. Y a otra indicación de una palabra diferente, ellos se agachaban y hacían hip, ¿verdad? Entonces eso es para trabajar la discriminación auditiva, para que ellos supieran para ver cómo está el oído. grave, el agudo, sí, es correcto. Y a la hora de que uno tocaba la guitarra, la parte rítmica también. Entonces conllevaba toda una serie de... ¿Y aprendían canciones? Sí, es correcto. Había curricular que se veía con ellos, la ronda, música infantil, mucha música de recopilación que se veía, ¿verdad? Bastante. Y aparte de eso, ya en segundo ciclo se veía mucho en los himnos y los cantos patrios. Los cantos patrios. Y ahora que ya, digamos, bueno, me imagino que esa música que se enseñaba era música, aparte de los cantos patrios, usted habla de música que estaba en el currículo. Sí, Caña Dulce, Pasión, toda esa música. Digamos música folclórica nuestra. Ajá. ¿Y hoy se sigue enseñando esa música o no? ¿O han cambiado los programas y todo eso? Se puede, desde aquel entonces se podía adaptar, pero había que tener el cuidado que la letra fuera adecuada para ellos. O sea, que si era popular había que ver qué decía esa letra, cómo, qué quería dar a entender para poder, porque tal vez uno iba a ver un ritmo que esa canción lo tenía, pero si la letra no era adecuada, no se podía. No, entonces había que llevar un estudio minucioso de qué era lo que se tenía que ver, de qué manera, y después la dinámica que se iba a trabajar también tenía que ser adecuada para ellos y tenía que llevar ciertos movimientos que eran los adecuados para que ellos aprendieran a mover el cuerpo. Y hoy también entonces se escogen esas letras, hoy que ya digamos que los gustos musicales han variado tanto, ¿verdad? Sí. Y que están pues otros ritmos, ¿verdad? Que ya no son los tradicionales que hemos conocido, ¿verdad? ¿Cómo se hacen? ¿Es más difícil esa escogencia o no? Ahora hay que tener más cuidado todavía porque más bien los niños vienen cantando canciones que no son adecuadas. Claro. Entonces, a la hora de trabajar... ¿Cómo trabajar eso? Si por ejemplo viene un niño cantando una canción ya con esas letras que ahora, bueno, están tan de moda y que suenan tanto y que tienen tanta facilidad para escucharlas, ¿verdad? Para descargarlas de internet, con sus teléfonos, en fin. Sí, bueno, al menos yo, muy pocas serían las que se utilizan porque por lo general las letras que se utilizan no es la adecuada para la parte curricular, ¿verdad? Claro. Ese es el cuidado que hay que tener, que uno lleve la parte curricular y después cuando uno va a ver un canto, tiene que ver si ese canto lleva implícito todo lo que yo necesito ver en la materia. Entonces, por ejemplo, yo a veces, en el tiempo que yo trabajé en Paquera, ahí hacía mucho calor, ahí era un calor tremendo, entonces a veces uno llegaba a dar la lección, tipo, ya iba acercándose el mediodía, y esos niños ahí, cuando uno veía que estaban cabeceando porque el calor era tremendo, y habían unos palos de mango
Sabrote, bueno, vamos a hacer una cosa, levantémonos, agarremos la silla y nos vamos allá. Entonces yo veía lo mismo que iba a ver aquí, lo veía allá. Él lo adaptaba para que fuera así. Y al igual aquí, si uno veía que el niño, uno estaba trabajando materia y si en determinado momento el niño uno veía que no, entonces simple y sencillamente eso ya yo lo traía implícito en actividades. Entonces ya la destreza del educador era lo que había que hacer. Bueno, no, y pongámonos de pie. Tal vez yo estaba viendo negras y corcheas y silencio de negra, vea, esto es así, así. Y el gulillo dice, bueno, ahora sí, pongámonos de pie, vamos a ver, apartemos la silla, vamos a ver, ahora sí, vamos a marchar. Bueno, ahora esto que ustedes están viendo son gemelitas. Y, ¿no? Entonces ya uno veía la materia, pero asistida de otra manera. Como una especie de juego. Currículo, sí, ya lo adaptaba, sí, una adecuación curricular. Por eso le digo que la música siempre había estado implícita la adecuación curricular con los niños. Usted también me habló, y ahora al principio, y pues yo lo sé también, que usted formó varias rondallas, ¿verdad? ¿Y en la Escuela del Roble usted formó alguna rondalla? Aquí no, porque yo venía a dar muy pocas lecciones, porque yo venía a reponer. Y el compañero que estaba enfermo en ese tiempo. Entonces yo vine digamos, muy poco fue lo que estuve. El periodo fue en uno de los periodos que yo estuve. Bueno, y una rondalla, ¿cuántos niños tiene que haber? Pero sí, en esa época hubo un diputado que a varias escuelas nos regaló, nos donó, disculpe, una cantidad, unas partidas para comprar instrumentos musicales. Y yo me acuerdo con el tiempo de Lina, que para ese tiempo la Escuela del Roble se le compraron, era por medio de Aristides Guzmán. Y me acuerdo que compramos para Sion, para la Escuela del Carmen, la Escuela Delia y la Escuela del Roble, instrumentos musicales. Guitarra, mandolina, banjo, percusión, todo eso. Y para terminar este fragmento del programa, ¿cuántos estudiantes forman una rondalla, más o menos? Por lo general, la rondalla es solamente guitarra, por lo general se hacía en estudiantina. Dependiendo, porque a veces eran 20, 22 guitarras. A veces eran unos 6, 8 cantos. Iba unos 3 instrumentos de percusión. Entonces, ahí dependía de la cantidad de elementos que había en la escuela. Estamos en su programa Noches de Cultura. Estamos conversando con el profesor don Álvaro Saborío. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH, líderes en ciencias de la salud, formados con planes de estudio actualizados, únicos en el país. Excelencia es tener el mejor hospital de simulación en la región, único acreditado internacionalmente, donde te preparas para el mundo real. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli, Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas.
Regresamos con su programa Noches de Cultura, aquí desde la Escuela El Roble, y nos encontramos ahora con la señora directora, doña Ana Marcela Matarrita Aguilar. Bien, muchas gracias, doña Ana Marcela, por habernos permitido hacer este programa en estos 50 años que cumple la Escuela El Roble. Doña Ana Marcela, usted es más o menos reciente, ¿verdad?, aquí en esta institución. Sí, señor. Desde el año pasado. Este es mi segundo año en esta institución. ¿Y cómo podría usted calificar la Escuela El Roble, el personal, el alumnado, los padres de familia? Porque todo eso forma una institución. Sí. Bueno, excelente. Puedo decirte que el año pasado fue mi primer año en este circuito. En 26 años de trabajo que tengo, hasta ahora, ¿verdad? Llegué a este circuito y ha sido de total bendición. El personal docente es de mucha profesionalidad, de mucha calidad humana. Los padres de familia apoyan a la institución, siempre están pendientes de sus hijos. Y hemos venido trabajando en diferentes proyectos, como por ejemplo, en lo que es el ambiente, el arreglo de la infraestructura un poquito a como se pueda, porque como usted tal vez se ha dado cuenta, sí, el presupuesto, ¿verdad? Después de la pandemia, pues ha venido bajando. Y a nuestras instituciones pues hoy en día nos llega menos presupuesto y hemos tenido que esforzarnos, ¿verdad?, con diferentes actividades y diferentes proyectos para cumplir nuestras metas. Claro. Como por ejemplo, desde el año pasado se inició con un proyecto que fue arreglar la entrada de la institución, la cual estaba muy deteriorada. Gracias a Dios se cumplió la meta. También los servicios sanitarios se han venido dando bastante mantenimiento, porque nuestra población, nuestra niñez es de bastantes. Aquí contamos con una población de más de 500 estudiantes y entonces hay que estarle dando mantenimiento, claro, a lo que son los servicios sanitarios, al comedor escolar y así sucesivamente. Y bueno, aquí el personal docente y administrativo, como dicen, se ponen la camiseta a mi lado y me han apoyado en las diferentes actividades que se han hecho para mejorar la institución. ¿De dónde vienen los niños que llegan a la Escuela El Roble? ¿De qué lugares? Sí, nuestros niños no solamente son del Roble, sí, son de barrios alrededores, de los alrededores, ¿verdad? Tenemos niños del Progreso, de Barranca Centro, de Juanito Mora, de Giret, que a pesar que hay una institución, también algunos padres pues han escogido traer sus niños acá, de pueblitos cerca del hospital, y así, ¿verdad? Tenemos de diferentes lugares. Contémosle a las personas que nos están viendo, ¿qué beneficios da a esta niñez la Escuela El Roble? Sí, nuestra institución pues tiene un comedor escolar que beneficia a todo el estudiantado, ¿verdad? No es una parte ni son poquitos, son a todos los 500 y resto de estudiantes. O sea, no se escogen. No, aquí todos los estudiantes asisten al comedor escolar. También hay una cierta cantidad de estudiantes que poseen beca. Ah, sí. Beca de Limas. Ajá. Esta beca es dinero que se les da. Es dinero, sí. Poseen beca. Y aquí nosotros tenemos una gran, la institución posee una malla académica que puede brindarle a los estudiantes, como hoy en día tenemos, aparte de las 4 materias,
Tenemos las áreas complementarias, que es verdad, tenemos artes industriales, artes plásticas, educación para el hogar, tenemos robótica, computación y tenemos inglés. Entonces los niños, educación física también. Entonces los niños en realidad tienen, aparte de las 4 materias básicas, tienen bastantes otros. Claro, es una educación muy integral. Muy integral, que precisamente en el mundo moderno, en el mundo actual, es lo más importante. Sí, también, ¿verdad?, cabe destacar que tenemos también educación especial, que le brinda a nuestros estudiantes y también a otros de otras instituciones, como es terapia de lenguaje, tenemos problemas emocionales, tenemos aula integrada y tenemos retardo mental. Entonces, en realidad es una educación integral. Bien, de esa forma estamos llegando al final de este programa Noches de Cultura, dedicado a la Escuela El Roble de Punta Arenas, que precisamente cumple en el año 2023 50 años de haber sido fundada. Muchas gracias y buenas noches.